bueno, ya espero que hayan estado haciendo sus tareas, que hayan podido estudiar sus materiales. Ya sabes, en el libro de evangelismo que te enviamos por correo, están todas las sesiones y ahí vienes acá, vemos estos videos y luego vas y estudias lo que corresponde en el libro, responde las preguntas y así vamos aprendiendo de lo que el Señor nos ha enseñado. Hay muchísimos versículos bíblicos que los puedes estudiar, no los puedes estudiar, los debes de estudiar para poder ser edificados y luego que el Señor nos permita poder ser utilizados por Él para compartir sus buenas nuevas con otras personas. Voy a compartirte la presentación del día de hoy, que tenemos ya preparada esta jornada 4. Y como siempre, me gusta poder compartir con ustedes algunas imágenes que representan algo. Bueno, aquí estamos en este parque grande aquí en Costa Rica, La Sabana. Para los que son de Costa Rica, pues lo conocen bien. Y para todos los que están viéndonos desde otro país, igualmente es un parque público muy bonito, es muy grande, tal vez en tu país hay parques más grandes, pero aquí este es un parque en el área metropolitana muy grande, tiene muchas canchas de deportes, piscina pública, tiene muchas cosas que se pueden hacer y tiene unas banquitas de madera donde la gente llega a descansar un día sábado y entonces es el lugar donde nosotros vamos a compartir el evangelio. Durante años el Señor nos ha permitido hacer esto y es de mucha edificación, es muy bonito. Hay 8,000 personas ahí un día sábado, por ejemplo, y aquí estamos, aquí puedes ver el hermano, el que está de pie es Martín Morales, un queridísimo amigo y hermano en el Señor, y él es miembro también del Ministerio de Evangelismo. Este día le tocaba a él evangelizar a este señor. Nos vamos siempre en grupo, 2 o 3 personas, salimos a evangelizar, nos dividimos en grupos y nos vamos repartiendo. Este te toca a vos, este toca a vos, este le tocaba a Martín. La historia en este caso es muy interesante, como te hemos venido enseñando y como puedes encontrar en el libro, el uso de la ley en el evangelismo, esa herramienta formidable que Dios nos ha dado para poder ayudar a una persona que comprenda que es pecadora y que tiene un serio problema con Dios, ¿verdad? Ese convencimiento, convencerla, eso se va a encargar el Espíritu Santo. Nosotros lo que hacemos es utilizar los pasajes bíblicos y hablar con las personas acerca de esto. Aquí se topa Martín, este señor, y también utilizamos tratados evangelísticos que tenemos, también le regalamos Biblias a las personas que el Señor nos ha permitido comprar y tener un stock de ellas para regalarle a las personas que evangelizamos. Pero aquí lo que puedes ver es a Martín llegando a hablarle a este señor y Martín va a empezar a hablarle acerca de la ley, acerca de los mandamientos, acerca de que Dios es santo, del problema que tiene él con Dios. Bueno, ya ahí ya la persona que está tomando la foto ya se corre hacia su lugar, ya aparezco yo también en la fotografía y ahí estamos. Martín le está hablando acerca del problema que él tiene con respecto a que nadie puede cumplir los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios no fueron dados para que tratáramos de cumplirlos. No es posible tratar. La ley de Dios manda que hayan sido cumplidos siempre. ¿Te acuerdas de Gálatas 3:10? ¿Verdad? Entonces, todos aquellos que quieran cumplir la ley tienen que cumplirla toda, siempre. Y eso ya tú, yo y todo el mundo que está viendo este video, nadie ha cumplido la ley siempre. Entonces ya no sirve. Ya no sirve. Hay una persona, como te enseñaba la semana pasada, que sí lo ha hecho, el Señor Jesús. Jesús sí ha cumplido la ley perfectamente. Por lo tanto, es el que puede abrir la puerta, es el que ha abierto el camino para ir a Dios. Nadie va al Padre si no es por medio de mí, dice Jesús, enseña él así. Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Lo interesante es que en este momento Martín le está diciendo a esta persona si alguna vez ha mentido, ¿verdad? Y ya sabemos, más bien no es si alguna vez alguien ha mentido, sino más bien cuántas mentiras hemos dicho en nuestra vida. ¿Y cómo le llamarías a una persona que miente? Mentiroso, ¿verdad? ¿O cuántas veces un violador tiene que violar a una mujer para llamarse violador? Con una sola vez que lo haga ya es violador. Entonces, ¿cuántas veces tienes que haberte robado algo en tu vida para llamarte ladrón? ¿Verdad? Ahora,
yo también he robado. Yo robo desde que yo tenía 10 años de edad. Me recuerdo que yo me robaba los lapiceros en mi escuela. Y eso es algo que ya les había narrado yo anteriormente. Entonces, ¿cómo le llamarías a una persona que roba? No, yo no robo, nunca he robado. ¿Nunca robaste siendo pequeña, siendo pequeño? ¿Nunca? Muy bien, no importa. Podría ser que no te acuerdes o podría ser que sea cierto. ¿Alguna vez has entrado tarde al trabajo? ¿Has salido temprano sin permiso de tu trabajo? Le estás robando al patrono, a tu jefe. ¿Alguna vez tomaste materiales de tu trabajo para hacer algún trabajo de la universidad y llevarlo? Eso es robar. O si tienes música en tu celular que no pagaste por ella, eso es robar. Has descargado música de la internet y, y no pagaste por ella. Es robar. O fuiste de paseo y encontraste que había una planta muy bonita en una finca y entonces tomaste esa planta y te la llevaste. O tenías hambre y te metiste a una finca a recoger unas frutas, y eso es robar. Robar hay cualquier cantidad de formas de cómo hacerlo, y no, el tema no es si ya lo haces o ya no lo haces. El tema con Dios es que alguna vez lo hiciste. Y todo esto queda en un registro, o sea, no es algo como que, ay, Dios se olvidó, no es así. Lo interesante es que en este momento, te recuerdo, como hemos hablado, la obra la hace el Espíritu Santo. Y Martín está usando la ley ahí. Y le está diciendo a él si alguna vez ha mentido y si alguna vez ha robado. Y en ese momento, este señor le dice, sí, de hecho, en este momento lo estoy haciendo. Esta foto es tomada un día sábado. Aquí en Costa Rica, el día sábado, la gran mayoría de las personas tienen que trabajar mediodía, ¿ya? De 8 de la mañana a 12 del día. Y esta foto es tomada el día sábado. Y esta persona nos dice, sí, de hecho estoy aquí escondido en el parque porque estoy esperando a que se haga el mediodía. Él es un mensajero en moto y el jefe de él cree que él está haciendo mandados, envíos en motocicleta, cuando realmente lo que había hecho es irse a esconder a este lugar, ahí en este parque muy grande, para pasar desapercibido todo el día y al mediodía ya irse para la casa. Estaba robando y mintiendo. Y justamente es él el que lo está diciendo. Y él está diciendo, sí, ahora entiendo. Y me siento muy mal porque le estoy haciendo esto a mi jefe, pero también ahora estoy entendiendo que esto lo estoy haciendo en contra de Dios. ¿Ya? Es una enseñanza muy bella que pudimos vivir ahí utilizando la ley, ¿verdad? Para evangelizar. Aquí está él, le hemos tapado su cara un poco para guardar su privacidad. Ahora aparece mi hijo también ahí con nosotros ese día, evangelizando, ¿verdad? Y él después se puso a cuentas con Dios. Entonces, es una serie de imágenes que te queremos compartir el día de hoy para enseñarte un poco cómo es que funciona esto de la ley en el evangelismo y cómo las personas, en vez de sentirse atacadas o esto, más bien participan en la conversación de una manera amena, porque nosotros no llegamos a juzgarlas o a señalarlas. ¿Quién la acusa? La ley. La ley, esa es la función que tiene. Te recuerdo que si quieres conversar, puedes utilizar estas herramientas en tu tablet, en tu teléfono, en tu laptop, en tu PC. Puedes utilizar estas herramientas, ya que tengas un celular o que nos estés viendo por medio de la computadora. Ya puedes hacer preguntas o comentarios en cualquier momento de la reunión. Yo me detengo y con mucho gusto avanzamos. Te recuerdo, por favor, visita nuestras redes sociales, dale me gusta para que más personas puedan conocer acerca de Jesucristo, o visita nuestro sitio web www.solojesussalva.me, Jesús Sálvame, y ahí puedes encontrar mucha información valiosa para conocer de Cristo Jesús y para compartir con otras personas que no le conocen para que Él les conceda la vida eterna. Estamos hoy en la obra de Jesús en la cruz. Eso es lo que vamos a ver hoy, pero primero revisamos las tareas. Primera, lea Juan 11, 25 y 27, explique por qué Jesús puede dar vida eterna a una persona. ¿Por qué crees que con este pasaje podrías entender que Jesús puede dar vida eterna? Leemos el pasaje, dice así, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En este momento el Señor Jesucristo está a punto de resucitar a Lázaro, ¿ya? Y le está teniendo esta conversación preguntándole, ¿tú crees que yo? Y Marta le ha dicho, mira, sí, yo sé que Lázaro inclusive va a resucitar después, en el tiempo final, pero Jesús no le está hablando de eso. Jesús le está hablando si ella cree que Él es Dios. De eso le está hablando, ¿verdad? Le está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Jesús tiene poder para dar vida. Y la única persona que tiene poder para dar vida es Dios. Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios mismo que se hizo hombre, como vimos la semana pasada, para venir a rescatarnos, para morir en nuestro lugar. Entonces, de igual manera, solo Dios tiene poder para perdonar pecados. ¿Por qué Jesús puede dar vida eterna a una persona? Porque Él es Dios. Porque así Él lo dice. Porque así Él lo declara. Porque solo Él cumple todos los requisitos que Dios estableció para poder darnos vida eterna. Entonces, cuando estamos hablando con una persona acerca del Evangelio, acerca de las buenas noticias, es importante reconocer que Jesús tiene el poder para salvar. Y Él tiene el poder para salvar porque en primer lugar Él lo está diciendo. Él está diciendo que solo Él puede resucitar a alguien y darle la vida eterna a una persona. Eso es lo más importante en este caso. Este es uno de los yo soy que el Señor Jesucristo utiliza en el libro de Juan. En cuanto a esta afirmación que estás viendo acá de ¿crees esto?, le dice el Señor Jesús. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta afirmación también la encuentras en Mateo 16, donde Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También en Juan 6:69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? O como estudiábamos en Juan 20:30-31, estudiamos la semana pasada, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, lo importante aquí de destacar también es que cuando una persona, Dios le ha salvado, la forma en que esta persona, Dios le salva, no es porque tiene un conocimiento acerca de Jesús. Pedro tenía un conocimiento acerca de Jesús y no era suficiente. Marta tenía un conocimiento acerca de Jesús y no era suficiente. Es realmente si una persona entiende y cree que Jesús es Dios y que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. No basta con oír cosas acerca de Jesús. Cuando una persona Dios le ha salvado, su vida completa tiene una transformación de adentro hacia afuera. Y tiene que manifestarse esta transformación. No es porque queramos o andemos diciendo, no, yo soy salvo porque soy salvo. Eso lo vamos a estudiar en nuestra penúltima sesión, en la sesión de la gracia y la fe. Vamos a estudiar qué pasaba en la iglesia cuando el apóstol Santiago tiene que escribir aquel famoso pasaje de que la fe sin obras es muerta y que es un pasaje completamente malinterpretado, ¿ya? Completamente malinterpretado. ¿Por qué? Porque de ahí las personas que no conocen y no comprenden han tomado como si fuera un bastión para poder decir que entonces tienes que hacer obras para salvarte. Y eso no dice ahí, ¿ya? Eso no dice ahí. No están entendiendo a qué se refiere el apóstol y por qué es que se escribió esto.
Recuerda, no es correcto que uno tome un versículo bíblico y sobre ese versículo bíblico luego busque desesperadamente otro versículo bíblico en otro libro para decir una doctrina. Hay que ver el versículo bíblico en su contexto. Hay que ver el versículo bíblico dentro de ese capítulo, dentro de esa carta o de ese libro, para entonces poder entender a qué se refería. Y es viendo ese pasaje en el contexto histórico de qué es lo que está sucediendo en la iglesia para que el apóstol tenga que escribir. Entonces es que se entiende a qué se refería. Eso lo vamos a ver en la sexta, puntualmente a qué se refería. Lo vemos en nuestra sexta sesión cuando enseñemos de que la salvación es por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. Siguiente pregunta. En Juan 8:12 Jesús enseña que Él es la luz del mundo. ¿Cómo cree usted que esto le beneficia? Es una pregunta de respuesta abierta. Puedes haber respondido de muchas formas. Damos el pasaje. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como ya te habrás dado cuenta, tienen que ver estas tareas con la parte que vimos la semana pasada y que tenías que estudiar de los 7 yo soy que hay en el libro de Juan con respecto a la salvación. Este otro es yo soy la luz del mundo. ¿Cómo te motiva esto? ¿Cómo te beneficia esto? De muchas formas puedes haber respondido 5 o 7 formas diferentes y todas ellas buenas. Una de ellas podría ser a nivel personal. ¿Qué sientes de que Jesús te diga que Él es la luz del mundo y que si le sigues no estarás en tinieblas? Bueno, por supuesto, de que ya te ha trasladado a su luz admirable, ya te ha sacado de las tinieblas allá, que además puedes decir que tienes una seguridad profunda y fuerte de que ya no vas a tener problemas con tu vida eterna. También podrías decir que por este caminar en el mundo ahora encuentras en la Biblia esta luz del Señor Jesús, que es la verdad, y esta palabra es lámpara a tus pies, donde Jesús está contigo a lo largo de toda esta vida. Jesús te prometió que iba a estar con nosotros hasta que Él regresara, etcétera. Hay una promesa importante aquí de salvación y vida eterna en Cristo Jesús, ¿ya? Y hay una importante seguridad acerca de la promesa que Él te ha hecho. Tercera pregunta. En el pasaje de Juan 14:6, Jesús declaró que Él es el camino a Dios, pues es la verdad de Dios y la vida de Dios. ¿Por qué cree usted que Jesús asegura que Él es la verdad y la vida? Entonces en Juan 14:6, en otro yo soy, Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué cree usted que Jesús asegura que Él es la verdad y la vida? Bueno, en Juan 1:14 podemos leer esto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la verdad porque Él es la verdad de Dios. Él es el verbo. Él es la palabra. Todo lo que Jesucristo dice es cierto porque todo lo que Él está diciéndonos se lo escuchó al Padre decir. Jesucristo es Dios mismo que se hizo hombre para venir a rescatarnos. Y Él nos está diciendo que Él es la verdad porque todo lo que Él dice es la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona estás evangelizando a alguien y tuvieses que entender esto para poder compartir el evangelio, no se trata solamente de que Él dice que Él es el único camino que existe, sino que también está diciendo que Él es la única verdad que existe y además es el único que puede dar vida. No hay ningún otro camino, no hay ninguna otra doctrina y por supuesto, como este es el único camino y la única verdad, en ningún otro sitio pueden encontrar vida eterna, solamente en Jesucristo. En cuanto a la vida eterna, estos pasajes de Juan dicen lo siguiente: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, refiriéndose al Señor Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otro pasaje le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Lo veíamos hace unos minutos en otra pregunta. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo que Él es la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Es el único que puede dar vida eterna porque es el único que tiene poder para poder salvar, para poder hacer que una persona resucite y pase de esta muerte a vida eterna. Solo Jesucristo puede hacer esto. 4. En este mismo versículo de Juan 14:6 queda establecido que Jesús es el único camino para acercarse al Padre. No existen muchos caminos, sino uno solo para llegar a Dios, es decir, Jesucristo. Lea Hechos 4:12 y explique por qué cree que solo hay un camino. Volvemos a ver el versículo de referencia a Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué este énfasis es importante en lo que estamos haciendo estas dos preguntas? Es muy triste que por el mundo caminen enseñanzas de personas cristianas que no afirman esto que estamos conversando. Personas cristianas que tienen vergüenza o temor en confirmar de que solo hay un camino. Recuerdo hace muchos años haber escuchado a una persona, a un líder de la Iglesia Católica, Juan Pablo II, fue una persona que respondió cuando se le preguntó que cuántos caminos llevan a Dios. Él respondió que los caminos que llevan a Dios son tantos como hombres hay. Eso a todas luces es una blasfemia. Y es una blasfemia además, y es peor viniendo de la persona que dice ser el representante de Cristo en la tierra. Cristo no es un objeto. Cristo no es una figura de yeso. El Señor Jesús es Dios. Y Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero entonces, Danilo, ¿qué pasa con todas aquellas personas que no están en Cristo Jesús? La respuesta no es mía. La estás leyendo, la respuesta de Dios. Entonces, qué interesante es cuando le han hecho estas preguntas a tantos líderes cristianos y no han sabido responder. Me recuerdo también que es muy famoso una pregunta que le hicieron a un líder de una mega iglesia en Estados Unidos y le preguntaron exactamente lo mismo. Y lo que dijo fue una cosa completamente diferente. Dijo que él no podía saber cómo podían hacer las personas para llegar al cielo, que era una cuestión de la misericordia de Dios o de la soberanía de Dios. La respuesta es incorrecta. Y luego a un músico cristiano también le hicieron la misma pregunta. Y en vez de responder lo que Dios enseña en la palabra, respondió igual. Yo no sé por qué lo hicieron. No sé si el primero lo hace para no tener una confrontación con las personas de otras religiones. No sé si el segundo lo hizo para no perder seguidores en su mercado. Y no sé si la tercera persona lo hizo para no perder oyentes de sus discos. El problema de esto está en que obviamente quedan retratados y desnudos al no respetar la palabra de Dios. Dios es el que es sabio, el único sabio, y la palabra es la única que puede transformar a un ser humano. Entonces, si alguien te llega a preguntar que qué pasa con los demás caminos o las demás formas o las demás religiones, lo que esto debería de mover a un creyente es justamente si te preocupa como creyente el destino de tantas personas que no están con Cristo Jesús, entonces deberías dedicar tu vida al evangelismo. Hazte misionera, hazte misionero y te vas a estos pueblos que no conocen a Jesús. Pero Jesús mismo dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y no hay, te advierto, en la Biblia ningún otro pasaje para poder venir a interpretar este pasaje. Jesús es el único camino.
en Hechos 4:12 lees de esta manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por supuesto que en este momento podrías unir ambos pasajes y podrías tener alguna idea de por qué la religión católica, y te recuerdo que aquí hablamos de la religión católica con mucho respeto hacia las personas católicas, porque es en el trasfondo en el que vivimos en Latinoamérica, en Hispanoamérica, ¿ya? Con mucho respeto hacemos estos comentarios. Pero aquí es donde cabe preguntarse por qué les han enseñado de que hay otro camino. Por ejemplo, hay uno que dice a Jesús por María, como ellos tratando de enseñar que puedes llegar a Jesús por medio de María. O otra afirmación donde dice que María es corredentora con Cristo Jesús. Ambas afirmaciones son herejías, eso está claro. No hay ningún versículo bíblico que sostenga esto. Y eso es ya lo vamos a estudiar en nuestra última sesión, sobre qué es lo que pasa con los católicos, en qué cree la Iglesia Católica, y obviamente que los dogmas de fe que ellos van creando a lo largo de los siglos, que no tienen ningún sustento bíblico de ninguna especie, no existe eso en la Biblia, en ningún pasaje de la Biblia. Entonces son cosas que ellos obligan a las personas católicas a creer, obviamente condenándolas a una eternidad fuera de la presencia de Dios. Pero cuando aquí estamos hablando, y todo eso es una aplicación de evangelismo, estoy dando la respuesta a nivel de evangelismo, para que pudiésemos ayudar a estas personas a entender de que el Señor Jesús dice que nadie va a Él nadie va al Padre si no es por medio de Él. Lo afirmas con Hechos 4:12, donde estás viendo porque en ningún otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Y fíjate, para terminar esta pregunta, mira qué interesante esto. Dice así: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto no solamente aplica a una religión o a una doctrina falsa. Esto también aplica a ti misma o a ti mismo que estás oyendo esto. ¿En qué sentido? Hay muchas personas, de hecho la mayoría de ellas, que se quieren salvar por obras. Entonces aquí estás leyendo y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ninguna otra persona. La salvación solo está en Cristo Jesús. Y Cristo no necesita de tus buenas obras o de tu cumplimiento de la ley para salvarte. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. O sea, tu nombre de Tatiana, de Federico, tu nombre de Danilo, de José, de Ana, no te fue dado a ti para que por medio de ese nombre pudieses alcanzar salvación. El único nombre dado a los hombres para alcanzar salvación es el Señor Jesús. Entonces, esto que te quede claro, bien armado, como una respuesta, no solamente para ayudar a una persona con una creencia católica, ¿verdad? Donde puede creer que María le va a llevar a Jesús, eso no está en la Biblia en ningún sitio, o que tiene que hacer obras para salvarse, eso no está en la Biblia en ningún sitio, ¿ya? Entonces, para ayudar a las personas a entender que la salvación es mediante la fe. Bueno, Mili nos dice que ella tiene una vivencia muy interesante a este respecto, me imagino, ¿ya? Tengo una compañera católica y ella no tiene claro cómo podemos ser salvos. Maravillosa oportunidad para predicar el evangelio. Aquí en todo este seminario de evangelismo vas a encontrar muchas herramientas y muchos versículos y pasajes que te van a servir para poder hablarle a ella y presentarle a Cristo Jesús, porque en este caso ya nos estamos dando cuenta solamente aquí en esta pregunta, que es de la tarea de la sesión 3, cómo podrías ayudarla a entender de que no es por medio de obras que ella puede hacer, de que solo hay un camino y ese camino es Cristo Jesús. Muchas personas creen que están con Cristo Jesús, pero no es así. Eso lo vamos a ver otra sesión. Muchas personas creen que Cristo Jesús está con ellas,
pero eso no es así. La quinta, en sus propias palabras sobre la sección Jesús resucitó, ¿cuál considera que es la importancia de la resurrección del Señor Jesús para su vida hoy? Una pregunta de respuesta abierta. El lío acá, el resultado es que Él cumplirá la promesa de vida eterna. En Romanos 1:4 leemos, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, cuando habla de que Jesús resucitó, ¿cuál considera que es la importancia de la resurrección del Señor Jesús para su vida hoy? ¿Verdad? El mensaje más relevante, más importante, es que Él va a cumplir esa promesa. Si tú crees en quien Él dice ser, si tú crees en que Él resucitó, que Él se resucitó a sí mismo, mira el poder que está manifestando para que puedas creer en Él. No estamos hablándote de un maestro muy bueno o de un hombre que llevó una vida santa o que es un profeta o que es, no, Jesús es Dios mismo, que por amor a sí mismo vino aquí a la tierra a rescatarnos porque Él se acordó que nosotros somos polvo. Estos pasajes ya los hemos estudiado. Avanzamos. La sesión de hoy. Entonces el título es La obra de Jesús en la cruz y el versículo bíblico que tenemos acá dice consumado es. Ese es el mensaje. Vamos a ver hoy en esta sesión de la obra de la cruz 7 temas, 7 verdades bíblicas que han sucedido gracias al sacrificio de la cruz. ¿Qué es lo que pasó en esta cruz? ¿Qué es este sacrificio que ha sucedido ahí? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha hecho Dios con ello a favor nuestro? Y te ruego que pongamos mucha atención porque realmente las personas no conocen esto. Las personas no conocen esto. Las personas creen que Jesús es Dios, sí, muy bien, y que murió en una cruz. Ok, muy bien. Ya vimos la semana pasada de que murió de forma injusta en la cruz. Ya las cosas empezarían a cambiar si pudiéramos explicarlo de esa forma. Pero la gente no sabe qué pasó en la cruz. Y de una forma muy liviana dicen, Jesús murió en la cruz y perdonó mis pecados. Se brincaron como 7 grados para llegar ahí. Y el problema es justamente eso, porque como las personas no saben lo que pasó en la cruz, andan haciendo obras. Eso es así de sencillo. ¿Por qué las personas se quieren salvar por obras? Las personas se quieren salvar por obras porque no saben quién es Dios. No saben. No saben quién es Dios. Cuando una persona conoce quién es Dios, lo primero que le conoce a Dios no es el amor de Dios, es la santidad. Luego vas a comprender el amor que te tuvo, porque ahora que conoces la santidad de Él, te puedes dar cuenta de cuán sucios somos enfrente de Él. Y entonces, conociendo cuán sucios somos enfrente de Él, es que entonces ahora podemos ver la gracia. Y al ver la gracia, podemos comprender cuánto nos ama. Entonces, ojo esto, las personas no conocen a Dios, porque si conocieran a Dios y su santidad, sabrían que es imposible acercarse a Él por medio de obras humanas. La gente cree que tienen que hacer obras porque le han enseñado de alguna manera que sus obras son agradables a Dios. Estamos hablando, recuerden esto, estamos hablando de gente no creyente o de impíos. Ahora, por supuesto, ¿puede dentro de la iglesia haber personas no creyentes? Sí, claro que sí, está inundada. De hecho, son la mayoría, no son la minoría. ¿Quiénes son? La cizaña sembrada dentro del trigo. De esto vamos a hablar la próxima sesión. Entonces, ¿qué sucede? La cizaña sembrada dentro del trigo, y Jesús enseña propiamente de que la cizaña es
tan parecida al trigo, tan parecida, que la única forma de poder darse cuenta que era cizaña es al final de los tiempos. Mira lo grave de esto. No es que la cizaña dentro de las iglesias evangélicas se refiera a personas que están endemoniadas o personas que están con un deseo desenfrenado de pecar y de lujuria y de drogadicción. No te confundas, no. Esa no es la cizaña. Si hay una persona así dentro de tu iglesia, ese es un impío o una no creyente, nada más. Como cualquier otro impío y como cualquier otro no creyente. La cizaña sembrada dentro del trigo es tan igual al trigo, tan parecido al trigo, tan igual que los seres humanos no tenemos capacidad para distinguir quiénes son. ¿Cómo lo grave de esto? Y todo esto que estamos hablando, nos estamos basando en la enseñanza del Señor Jesús. Y cuando llegan los siervos del dueño de la tierra y le dicen que si arrancamos la cizaña, el Señor Jesús le dice, no arranques la cizaña, no sea que tratando de arrancar cizaña, me arranques trigo. Mira lo igual que es. Entonces, la gente no conoce quién es Dios. La gente no conoce quién es Dios. Tú puedes leerte un libro entero acerca de los atributos de Dios y no conocer quién es Dios. Puedes conocerlo intelectualmente, pero eso no basta. No basta, como hoy vas a ver. La gente cree que tiene que hacer obras para salvarse, y eso es señal de que no saben quién es Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, la santidad de Dios, entonces sabes que no hay absolutamente nada que un ser que nació en pecado, de una raza caída, que es finito, no puede hacer absolutamente nada para poder alcanzar la santidad que Dios demanda para poder estar en su presencia. Y como Él se acordó que somos polvo, entonces envió a Jesucristo para rescatarnos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora hay un camino para llegar al Padre. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La segunda razón, ya te dije, la gente no sabe quién es Dios. Y la gente no sabe quién es Jesús, ni lo que hizo en la cruz por nosotros. Prueba de ello, las mismas obras. Mira, las religiones del mundo, todas las religiones enseñan que tienes que hacer obras para alcanzar salvación. Pero Dios enseña todo lo contrario, como tú has podido ver en todos los capítulos de este seminario de evangelismo, todos los versículos bíblicos, que no son 10, ni 20, ni 30, todos los versículos bíblicos que tienen que ver con respecto a la salvación y la vida eterna, todos enseñan que la salvación es por creer, que la salvación es por fe en Jesús, sin obras de ningún tipo. Las obras humanas no son tomadas en cuenta para la salvación de una persona. No son tomadas en cuenta, eso no existe. Cuando Jesús muere en la cruz, sus últimas palabras fueron consumado es. Las personas siguen haciendo obras porque no saben de quién están hablando. Cuando una persona sabe y comprende la santidad de Dios, entonces lo primero que hace es darse cuenta que está desnuda. Lo primero que hace es darse cuenta que está sucia en sus delitos y pecados. Y se avergüenza. Los que están ordenados para salvación se avergüenzan. Hay otras personas que simplemente salen a taparse con sus propias obras. Pero esas obras no les sirven. Isaías 64:6 nos enseña el Señor
de que todas nuestras obras de justicia, todo lo que nosotros hacemos para salvarnos, según nosotros, Él no los recibe. Él rechaza eso porque para Él es un trapo de inmundicia. En Jeremías 2:22, otro versículo que ya hemos estudiado, donde Dios nos enseña de que el pecado ha dejado una mancha en nuestro corazón que no se puede limpiar con nada que nosotros utilicemos. Dice específicamente que aunque nos lavemos con cloro y amontonemos jabón sobre nosotros, la mancha de nuestra culpa, Él aún la puede ver. Entonces no hay ninguna manera para que una persona se pueda salvar por obras, pero las personas se quieren salvar por obras porque no conocen la santidad de Dios. Primer punto. Pero tampoco conocen a Jesús. ¿Por qué afirmo que no conocen a Jesús? Por su misma intención de salvarse por obras. No conocen a Jesús porque no saben lo que Jesús hizo por ellos. Cuando una persona conoce quién es Jesús y lo que Él hizo en la cruz a favor de la humanidad, entonces puedes entender que es irrelevante las obras humanas, sean las buenas obras o sea el tratar de cumplir la ley. El tratar de cumplir la ley te bastaría con Gálatas 2:16, con Gálatas 3:10 y 11, etcétera. Ya tienes en tu libro de evangelismo muchísimos versículos que enseñan esto. Y que las buenas obras no son tomadas en cuenta. Para esto te bastaría el libro de Romanos o el libro de Santiago para poder entender que las buenas obras no te bastan. ¿Ya? Entonces, cuando vienes a este momento, vamos a ver 7 verdades acerca de lo que sucedió en la cruz. Cuando unes estas 7 verdades con las 7 verdades del Señor Jesucristo la semana pasada, ahí tienes el Evangelio. Vamos a estudiar esto. Dice Tatiana, mi suegro es católico y cada vez que le hablo la palabra, me dice que él no tiene de qué arrepentirse porque él hace buenas obras. ¿De qué otra manera le podría compartir el Evangelio a él si muchas veces le he dicho que la Escritura dice que todos somos pecadores y que necesitamos de Cristo y que tampoco somos salvos por obras? Muy bien. Lo primero, que Dios te bendiga, Tatiana, lo primero es usar la ley. El decirle a una persona que somos pecadores, eso no es usar la ley. Vamos a usar este contexto católico, todas las personas católicas saben que son pecadoras. ¿Ya? Todas las personas católicas saben que son pecadoras. Entonces, no es lo mismo decirle a una persona que es pecadora o llevar la reflexión de que es pecadora a usar la ley, los 10 mandamientos, no mentirás, no robarás, etc. Entonces, de eso se trata varias partes. Siempre hay una cápsula en cada una de las sesiones acerca del uso de esta herramienta formidable que Dios nos ha dado, la ley de Dios. Y luego vamos a estudiar esto, también lo vimos en la segunda sesión, ¿ok? Y vamos a verlo más a lo largo de las semanas. Entonces, lo primero que hay que hacer con él es hablarle con amor usando la ley. Porque esa ley es la que va a hacer su labor para la cual fue creada, que es hacer que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando él tenga un corazón que tenga más claro que tiene un problema serio con Dios, ahí es cuando va a empezar a poner atención. Eso es lo primero. Lo segundo, ya lo vamos a estudiar la próxima semana cuando estudiemos el arrepentimiento bíblico. Dice, cada vez que le hablo la palabra, ¿verdad? Bueno, nosotros, como ya hemos estudiado, no tenemos que ir a hablarle la palabra a ellos, sino que tenemos que ir a hablarle el evangelio. Le dice que él no tiene de qué arrepentirse, porque él hace buenas obras. La respuesta a esa parte lo vamos a ver en nuestra sexta sesión, que es cuando aprendamos sobre la gracia mediante la fe. Ahí vas a encontrar muchísima información para poder armar este rompecabezas para darle una respuesta a tu suegro. ¿Ok? Entonces, luego dices, ¿de qué otra manera podría compartir el evangelio a él? Ya lo estamos estudiando, tendrías que terminar todo el seminario.
Sí, muchas veces le he dicho que la Escritura dice que todos somos pecadores, que necesitamos de Cristo y que tampoco somos salvos por obras. Te sirve definitivamente la sexta sesión. ¿Ok? Muy bien. Decimos, sí, excelente, muchas gracias. Excelente, Tatiana. Que Dios te bendiga. Muy bien, avanzamos. 7 verdades. En este caso de estas 7 verdades, tenemos que tener cuidado con las palabras que describen esta verdad. Es bíblica. Lo que sucede es que algunas de ellas son un poco complicadas de explicar. Y nosotros no podemos llegar y decirle a una persona no creyente que la propiciación o que, ¿por qué? Porque no va a entender, ¿ok? Pero sí explicamos qué es eso. Entonces, aquí de la sustitución lo que significa es que Jesús intercambia lugar con nosotros. Y esta primera enseñanza de la sustitución es importantísima. Es importantísima. Desconozco la razón, pero la inmensa mayoría de las personas, cuando hablan acerca de lo que pasó en la cruz, hablan de que Jesús, por medio de este sacrificio, nos ha perdonado. Y esto no es la forma correcta de decirlo de ninguna manera, de ninguna manera. Porque antes de que nos hayan perdonado, algo tuvo que haber pasado. Entonces, lograr comprender por qué es que Dios nos puede perdonar, eso es sumamente importante. Segunda cosa, la sustitución. Cuando te hablan de que Cristo murió en la cruz, ahí se queda la gente. La gente no habla de la segunda parte. La sustitución es en ambas vías. Es 2 cosas, no una. Te explico. La sustitución tiene que ver con que hay una cruz. En esa cruz nosotros teníamos que morir e irnos al infierno, pero para salvarnos Jesús nos sustituye. Y en vez de subirnos nosotros a la cruz para morir eternamente, Jesús se sube a la cruz en nuestro lugar. Esa es la parte como que todo el mundo habla y habla y repite. Pero justamente como no conocen la segunda parte de la sustitución, andan haciendo obras. En esta doctrina de la sustitución hay una palabra interesante que es imputar. La tienes en tu libro, todo esto está en tu libro, en la 4ª sesión. Esta palabra imputar es un término legal. Todo lo que vamos a ver hoy, mucho de ello tiene que ver con algo legal, con un juicio, porque eso es lo que Dios está haciendo. Entonces, imputar significa asignarle a alguien algo que no hizo ningún mérito para merecerlo. Dios le asigna a Jesús los pecados nuestros y Él no hizo nada para merecer tamaña barbaridad. Pero de igual manera, Dios nos asigna a nosotros de forma completamente injusta la vida santa que Jesús llevó. Se llama la doble imputación. Estamos hablando de que Dios ha puesto sobre Jesús en aquella cruz, pone sobre él nuestros pecados para que Jesús, que es santo, puro, perfecto, se presente ante él como sacrificio, vamos a verlo ahora más adelante, como sacrificio para pagar la deuda que nuestros pecados han generado ante Dios. Dios se cobra la deuda. No es que Dios se ha hecho la vista gorda, que esos son otros los problemas que han pasado con de una forma muy ligera lo que sucedió en la cruz. Entonces Dios perdonó mis pecados. No, disculpe. El castigo Dios se lo cobró. Dios no es que se olvidó de tus pecados. No, de ninguna manera. Él se cobró la culpa. Había una deuda y esa deuda Dios la cobró en Cristo Jesús. El que está escuchando esto no debería rasgarse las vestiduras, debería de arrodillarse
y adorar a Jesús en agradecimiento. Dios no pasó por alto. Dios no se hizo de la vista gorda. Dios se cobró en Cristo Jesús. Ya vamos a ver un poquito eso, la propiciación. Entonces, en la doble imputación, Dios pone en Cristo Jesús nuestros pecados. Punto. Ahí viene Jesús, muere, se presenta ante Dios, Dios acepta ese sacrificio, ese pago, ese derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Nuestros pecados quedan lavados, nuestros pecados han sido borrados, y ahora que ya nuestros pecados fueron borrados, yo te pregunto, ¿cuáles pecados fueron borrados? ¿Los de ayer? ¿Los de hoy? ¿Los de mañana? Dios enseña que fueron borrados todos los pecados, porque el sacrificio de Jesucristo es hecho una vez y para siempre, por todos. El sacrificio de Jesucristo no tiene que estarse haciendo cada día que tú y yo pecamos. Enseñar lo contrario es una blasfemia. El Señor Jesús en aquel día pagó el castigo de toda la deuda. Todo consumado es. La deuda ha sido toda pagada. No se debe absolutamente nada a Dios Padre. Pero Danilo, hoy pequé. Sí, correcto, yo también. Pero Danilo, mañana pequé. Sí, correcto, yo también voy a pecar mañana sin lugar a dudas. Y el que diga lo contrario está siendo mentiroso a Dios. Mira lo grave de esto. Esas personas que se presentan como que viven en santidad. Huye de esas personas. Porque no debe de creerles a los hombres, debe de creerle la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como ya hemos estudiado, ¿verdad? ¿Te recuerdas cuando estudiamos en el Señor Jesús lo que estaba sucediendo con el joven rico y luego lo que el apóstol Juan nos enseña acerca de que todos pecamos? ¿Ya? Aquel que dice que no peca, la verdad no está en él. Nosotros pecamos. Nosotros pecamos. Entonces, Dios específicamente nos enseña que nosotros nos caemos, los hijos, las hijas de Él. Pero avanzando en el tema, nuestros pecados, Dios los puso sobre Jesús, fueron imputados a Jesús. Jesús no hizo nada para merecerlos, pero Él se presenta, paga toda la deuda y ahora nuestros pecados han sido borrados, enseña Dios en el libro de los Hechos, capítulo 3. Nuestros pecados han sido borrados. Esto es muy simple de entender. Ya no existen, ya no están. Ahora sí, entran todos aquellos versículos donde Dios te enseña que si vienes a Él, entonces Él va a olvidar tus pecados, los va a arrojar al fondo del océano, los va a poner tan largo de nosotros como está el este del oeste. Si fueren rojos como la grana, los va a volver blancos como la nieve, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya fueron borrados en esa cruz. Y ahora Dios te vuelve a ver. ¿Y cómo te ve? ¿Sucia? ¿Sucio? ¿Cómo te ve? Ojo, no es como tú quieras. Es la soberanía de Dios. Esto es palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios te ve? Si tú te ves que pecaste hoy, si tú te ves sucio, si tú te ves sucia, estás muy bien. Te aconsejo que sigas por ese camino, porque entonces vas a clamar a Jesucristo, porque entonces vas a darte cuenta y adorarle por la gracia sublime de cómo te has dado cuenta de que eres una persona pecadora, de que eres una persona, un pecador, pero que ahora logras valorar qué fue lo que sucedió en la cruz. Porque cuando Dios te vuelve a ver, ya no ve tu culpa. Ya no existen tus pecados. En el libro de los Hechos 3, 18 y 19, Dios nos está enseñando de que Él ha borrado los pecados.
de nuestro corazón, ya no existen. Ahora, como no existen los pecados, viene la imputación 2. Ahora Dios nos asigna a nosotros de forma injusta, no hemos hecho nada para merecerla, la vida santa que Jesucristo llevó. Ahora la vida santa que Jesucristo llevó te es asignada a ti y a mí de forma completamente injusta, porque nosotros no lo merecemos, así como Jesús no merecía que le pusieran los pecados de nosotros en sus hombros para pagar la deuda. De igual manera, nosotros no merecemos esta vida de santidad que Cristo llevó. Y entonces ahora, cuando Dios te ve, ¿cómo te ve? Completamente pura, completamente puro. ¿Por algo que tú hiciste? No. Es por los méritos de Cristo. Somos salvos por los méritos de Cristo. Ahora cuando Dios te ve, ¿cómo te ve? Te ve vestida con la vida santa de Jesucristo. No te ve con tus ropas mundanas. Verónica dice con misericordia. Claro que nos está viendo con misericordia, con su bondad. Por su gracia es que esto es posible. Según de Corintios 5:25 leemos, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ahora estamos en una relación correcta con Dios por medio de Cristo, porque Él fue la ofrenda por nuestro pecado. Cristo se subió a esa cruz, se ofreció para pagar nuestra deuda, y ahora nosotros estamos en una relación correcta con Dios. Pero todo esto es posible por medio de Cristo, no por medio de obras humanas. En Isaías 61:10 leemos, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en un manto de justicia. Ahora, ante Dios, no solamente eres inocente, no, es algo mucho más grande. Hoy lo estudiamos. Dios te ha declarado justa ante sus ojos. Dios te ha declarado justo ante sus ojos. Y justo, ser justo ante los ojos de Dios es que nunca has pecado. Quiero que te quede esto muy claro. Ser declarado justo ante los ojos de Dios, y es Él el que te está declarando justa y justo, significa que nunca has pecado. Así es de profundo y grande la gracia sublime. Así es de profundo y grande cuando Él dice, yo olvidé. Yo arrojé tus pecados al fondo del abismo. Así de grande es esto cuando Él te dice, vengan, estemos a cuentas. Si tus pecados fueran grandes, terribles, yo los voy a desaparecer. Así de grande es esto. Esta es la sustitución. Esto es la sustitución. Y tiene que ver la justificación, que ya vamos a estudiarlo más en detalle. Nosotros hemos quedado completamente libres de culpa. Hay falsas doctrinas que cabalgan por el mundo que enseñan que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz no es suficiente. Que hay algunos pecados que requieren de otros niveles adicionales de purificación. Eso camina por el mundo. Y hay miles de millones de personas creyendo en eso. Porque desconocen completamente lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora, yo estoy hablando de la gracia sublime, sí, y ante un anuncio de la gracia sublime, algunas personas se rasgan las vestiduras y empiezan a hablar de pecado. Como por ejemplo, pero entonces, ¿qué significa que una persona puede irse al mundo? Hablan diciendo que si una persona puede irse al mundo como refiriéndose como si alguien pudiese apartarse de Dios
e irse a pecar y no sé, piensa lo que quiera sobre el mundo, drogadicción, prostitutas, a vivir una vida de libertinaje, esto y lo otro. No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso en ningún momento. ¿Por qué tienen que decir esas cosas? Lo que yo enseñaría en ese caso es que si esa persona hace eso, es muy probable que nunca entendió la gracia. Es muy probable que nunca ha entendido el mensaje de redención en Cristo Jesús que le estamos predicando. Porque una persona que es salva se comporta como un salvo. Los salvos, dice Dios, que todos los días nos caemos, pero nos caemos tomados de la mano derecha de Dios. Los salvos no nos caemos solos, sino que es el Señor Jesucristo el que nos levanta. Todos los días pecamos. Ciertamente no existe en la tierra un hombre justo que siempre haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Pero nuestra salvación no depende de ningún mérito que nosotros hagamos. La salvación es posible por la bondad de Dios, que en su gracia, como un favor inmerecido, ha ofrecido a todas las personas que se vuelvan a Él, mediante la fe en Cristo Jesús. La siguiente es la propiciación. Como te das cuenta esta palabra, habría que explicarla. La propiciación significa que Jesús desvía hacia él la ira de Dios. Entonces, la ira de Dios está sobre el pecador, está dispuesta en contra del mal, en contra del pecado. Pero en el momento que Jesús se sube a la cruz, esa ira que estaba sobre los pecadores, sobre el pecado, sobre el mal, ¿dónde están los pecados tuyos y míos? ¿Dónde estaban? ¿Sobre nosotros? Ya no. Están sobre Cristo Jesús. Entonces, la ira de Dios, que la ira de Dios es la manifestación de su santidad en contra del mal y en contra del pecado, ¿a dónde está cayendo? ¿A dónde están tus pecados? ¿Dónde Cristo Jesús? Ahí está cayendo porque ahí es donde están tus pecados. Entonces es como un pararrayos, esa ira de Dios se desvía hacia Cristo Jesús y al caer sobre Cristo Jesús, porque es el único que puede ofrecerse como sacrificio completo y pleno a favor nuestro, entonces Dios se cobra todo lo que había que cobrarse. Ya no es que Dios se va a seguir cobrando. Imagínate las cosas que están entremetidas, las mentiras demoníacas que están metidas dentro de todas estas falsas doctrinas de la salvación por obras. Porque entonces significa que una persona tendría que estar viendo cómo hace con nuevos pecados, porque entonces aquellos sí los pagó Jesús, pero estos no. Eso es una blasfemia. Decir que hay pecados que Cristo no pagó es una herejía. Es demostrar que no se conoce quién es Dios y que no conocen qué es lo que pasó en la cruz. Porque la propiciación es entonces en este momento cuando la ira de Dios cae sobre Cristo Jesús y Él se cobra. Ya no hay ira. Y ahora más bien lo que hay es gracia, salvación, puertas abiertas en Cristo Jesús, mediante la fe en su sangre. Romanos 3, 23, 26, pasaje que hemos visto y seguiremos viendo en este seminario, bellísimo. El evangelio puro. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dice, siendo justificados, declarados libres de culpa, completamente libres, como si nunca hubieran pecado. Dios lo está haciendo de forma gratis. No es por obra, no es cobrando algo para que sea esto posible. Por su gracia. Esto significa como un favor inmerecido. Entonces estamos siendo declarados completamente libres de culpa de forma gratis, como un favor inmerecido, mediante la redención, ya lo vamos a estudiar, que es en Cristo Jesús. Fuera de Cristo esto no existe.
Solo hay un camino al Padre. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Mira la atrocidad que cometió aquel papa, aquel líder religioso de una mega iglesia y aquel músico famoso. Mira la atrocidad que cometieron. La redención que es en Cristo Jesús, fuera de Cristo Jesús, no existe redención. A quien Dios puso como propiciación, en lo que estamos viendo en este momento, por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe en quien Él es, en el sacrificio que Él está haciendo, y ojo esto, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, no al que hace obras. La redención, Jesús nos compra para Dios. ¿Ya? Eso es lo que significa, Jesús nos compra para Dios. Y tiene que ver exactamente con un trato, con una subasta en un mercado de esclavos. Nos enseña que nosotros éramos esclavos del mal, del pecado, y ahora Jesucristo usa su sangre como una moneda de pago para ir a este mercado de esclavos a comprarnos para Él. Entonces, seguimos teniendo, antes teníamos un amo, que era el mal y el pecado, ahora tenemos otro amo, eso es lo que significa la palabra Señor, ¿te das cuenta? Lo has leído en tu libro. Entonces ahora tenemos otro amo, solamente que este es un amo de amor, ¿verdad? Pero Él nos ha comprado, pagó un rescate por nosotros, pagó con su sangre para comprarnos y hacernos suyos. Eso significa la redención. Somos pecadores redimidos. Somos personas que Dios ha salvado por medio de su sangre y esto lo ha sellado con el Espíritu Santo. Siguiente, la justificación. Y es importantísimo este concepto. Dios nos declara justos por medio de Jesús. No es que te declaró inocente. Es algo muchísimo más grande. La justificación es la respuesta que tiene Dios a la fe genuina. Si una persona Dios le está salvando, donde le va a dar el arrepentimiento necesario y la fe en el Señor Jesucristo, está declarándole justo. Ahí es cuando Dios ha perdonado los pecados porque ya no existen. Y ojo esto, nos declara legalmente perfectos y sin pecado. Legalmente perfectos y sin pecado. Nos trata como si nuestro camino fuera tan recto como el de Jesús. Nos da crédito por la vida recta que Jesús llevó. Muy relacionado con la sustitución en ambas vías. Nos da crédito por la vida recta que Jesús llevó. En Romanos 4:5 lees así: mas al que no obra, o sea, el que no hace obras para salvarse, sino que es por fe, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Este versículo lo vamos a estudiar la próxima semana más en detalle. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Nosotros somos declarados justos por medio de la fe. Ahora mira lo que enseña Dios en Gálatas 2:16. Mira esta belleza. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Aclaro, las obras de la ley es, como la ley dice, no mentirás, entonces yo voy a dejar de mentir. Como la ley dice, no robarás, entonces yo voy a dejar de robar. Hay personas que quieren salvarse así. Mira, ¿y cómo vas a hacer para entrar al cielo? Bueno, estoy tratando de cumplir los mandamientos de Dios. Estoy tratando de cumplir los mandamientos de Jesús. Bueno, ahí voy por la vida tratando de hacer lo mejor que puedo. Esas son las respuestas que escucho yo en la calle evangelizando. Eso es hacer, tratar de salvarse por las obras de la ley. La respuesta a esa persona es este versículo o Gálatas 3:10 y 11. Entonces, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué te parece si cambiamos estas palabras justificado y ponemos esta parte de legalmente perfectos y sin pecado? Mira cómo suena. Sabiendo que el hombre no es legalmente perfecto y sin pecado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser declarados legalmente perfectos y sin pecado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será legalmente perfecto y sin pecado. Esta es la justificación. Ahora Dios nos está tratando, nos está dando crédito por la vida recta que Jesús llevó, porque Él nos ha asignado la vida que Jesús hizo. La reconciliación. Jesús nos hace amigos de Dios. Ahora, como ya toda la deuda ha sido pagada, como ya nos han limpiado, como nuestros pecados han sido borrados, como ya no existe ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ahora hemos pasado de ser sujetos de la ira de Dios a ser hijos adoptados. ¿Verdad? Nos ha reconciliado, somos amigos de Dios. La sexta, la regeneración. El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando Nicodemo se presenta ante Jesús, y él le dice a Jesús que él sabe quién es él. Por eso es que te digo que no basta para la salvación tener un conocimiento intelectual de quién es Jesús. Y Jesús le dice, no te basta. Te es necesario nacer de nuevo. En el versículo 5, Jesús le dice, de cierto te digo, o sea, pon mucha atención a lo que te voy a decir. Pon mucha atención a lo que te voy a decir. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No se trata de hacer obras humanas. Puedes hacer todas las obras humanas que quieras. La salvación no depende de tu esfuerzo. Ya lo vamos a estudiar las próximas semanas. La salvación depende de Dios. Porque no se trata de cuántas obras humanas presentes. No, se trata de nacer de nuevo. Porque esto de nacer de nuevo lo hace el Espíritu Santo. Por más que tú te rompas tu espalda, tus manos, toda tu vida, tratando de presentarte bonito ante Dios, para que Él te salve, tus obras de justicia de Isaías 64:6. Realmente no es ese el camino. El camino es que Dios te salve, y esa es la regeneración, el nuevo nacimiento que es posible por lo que sucedió en la cruz. Y finalmente, la séptima verdad de la cruz es la santificación. Y la santificación significa que Dios nos aparta para Él. ¿Te recuerdas lo que significa la palabra santo? La palabra santo no significa libre de pecado. La palabra santo significa apartado para Dios. Y todos aquellos que somos los hijos de Dios, vivimos permanentemente toda nuestra vida tratando de apartarnos del mal. Pero al fin y al cabo, todos los días nos caemos. Gracias al Señor Jesucristo por su misericordia y su perdón. Gracias al Señor Jesucristo porque esta gracia sublime no se acaba, no se agota. Y es posible aquí en vida en la tierra, y esa misma gracia existe eternamente, porque Él puede salvar perpetuamente a todos aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. La santificación es la única vez en que Dios permite que el ser humano haga algo o participe de alguna manera, no para salvarle, porque ya es salvo,
Ya eres salva. Esto que voy a decir no es para salvación, porque se supone que si estamos entre los justos, ya has sido justificada, ya eres salva, ya eres salvo. Pero en cuanto al camino de apartarse del mal, Dios permite que el ser humano participe. Lo primero es en esto de la santificación es que Dios nos ha apartado para sí. Lo segundo es que hemos recibido su naturaleza y por lo tanto nosotros ahora podemos apartarnos del pecado. Tenemos esta posibilidad, tenemos el dominio propio e igualmente te caes todos los días. Pero además tenemos este objetivo de llevar esta vida, aquel que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Ve qué esperanza tan bella. Cuando conoces a Dios y cuando conoces a Jesucristo, esto que yo acabo de decir, te llena de gozo y de paz. Porque toda tu vida, tu vida aquí en la tierra y tu vida eterna no depende de ti. Es Dios Padre el que te cuida. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Nuestra vida aquí en la tierra depende de Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz, de quién es Él y de Dios Padre. Entonces, cuando hablas del Evangelio, cuando hablas de evangelismo, presentar el Evangelio no es estar hablando de cosmovisiones, de religiones. No es eso. Evangelizar es hablar de Jesús y de lo que Él hizo en la cruz. Es tomar lo que aprendiste la semana pasada de quién es Jesús y tomar lo que hemos aprendido ahora de lo que sucedió en la cruz y poder unirlo y decirle a una persona, ¿sabes? Tienes un serio problema porque todos estos pecados que hemos estado conversando te han separado de Dios. Y lamentablemente, si Dios te juzgara hoy por todos los pecados que has cometido, vas a ser culpable de esto y tu destino eterno sería pasar una eternidad separado de Él. Pero Dios te ama tanto, Dios te ama tanto, que vino aquí a la tierra. Jesús es Dios. Jesús es Dios mismo. Por amor a sí mismo, se acordó que nosotros somos polvo y vino aquí a la tierra. Se hizo hombre y caminó entre nosotros y vino aquí a la tierra a rescatarnos. Él llevó una vida santa, él nunca pecó y esto es muy importante porque Dios demanda que para el perdón de nuestros pecados tiene que haber un sacrificio puro, santo, derramamiento de sangre santa y pura y el único bueno es Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios porque Él mismo se ha entregado para poder salvarnos. Jesús se subió a una cruz de forma completamente injusta para pagar la deuda por nuestros pecados. Ahí en esa cruz, Dios puso los pecados nuestros sobre los hombros de Jesús para que Jesús pagara toda nuestra deuda. Todos estos pecados que hemos estado hablando que has hecho toda tu vida. No importa si son conocidos o no conocidos y no importa si te acuerdas de ellos, porque desde que somos niños pecamos contra Dios. Pero todos los pecados, no importa cuán grandes son o cuán feos puedan parecerte a ti, Dios los ha puesto sobre Jesucristo para que Él pague el precio y derrame su sangre y pueda hacerte que ahora Dios te vea completamente limpia, porque ha borrado todos tus pecados. Dios en ese momento, cuando Jesucristo está en la cruz, se cobra la deuda. Jesús es como un pararrayos en el cual ha caído la ira de Dios para cobrarse la deuda por nuestros pecados. Y una vez que Dios se ha cobrado lo que le debíamos tú y yo, entonces ahora te vuelve a ver y ya los pecados que tienes, que tenías, ya no existen. Dios ya no los ve. En tu conciencia, en tu intelecto, eres consciente de que has hecho el mal y eso está muy bien. Tienes una conciencia.
Y toda tu vida vas a estar sabiendo que alguna vez pecaste, pero no lo hace Dios para que entonces sufras de que alguna vez pecaste, sino justamente para que valores mucho más la obra que Él hizo a favor tuyo y mío para salvarnos. Cuando Dios se cobra toda la deuda, Él sería injusto si volviese a cobrar. No tiene lógica. Ahora eres limpia, pura, porque toda la deuda fue pagada por Cristo Jesús. En aquella cruz Él dijo, consumado es, que esto significa toda la deuda ha sido pagada. Pero aún ahí no se queda solamente, sino que en ese momento en la cruz, cuando ya se paga toda tu deuda, ahora Dios te vuelve a ver y ¿dónde están tus pecados? Fueron pagados hace más de 2000 años. ¿Dónde están tus pecados? Cristo los llevó sobre sí. Te vuelvo a preguntar, ¿dónde están tus pecados? Entonces quiere decir que ya no tienes deuda con Dios. Te voy a cambiar la pregunta, no dónde están tus pecados, sino qué deuda le debes a Dios. Ninguna, porque la deuda que había que pagar, Cristo la pagó. Ahora Dios te ve. ¿Y cómo te ve? Sin pecado, libre de cualquier mal, porque ha borrado los pecados que alguna vez hemos cometido. Y Él ya no los ve. Él nos enseña que ha puesto nuestros pecados tan lejos como está el este del oeste, o que ya no se va a acordar de ellos, o inclusive dice que los ha arrojado al fondo del océano, para que tú no puedas llegar ahí más, a ellos. Y entonces, ahora Dios, como te ve completamente inocente, completamente libre de culpa, entonces ahora te va a dar la vida santa que llevó Jesucristo y te ha vestido con la ropa de Jesús, te ha vestido con estas túnicas puras y limpias de Cristo Jesús. Si te pregunto ahora, ¿cómo es que entonces Dios te ve ahora? ¿Cómo te vería? ¿Con manchas? ¿Con las ropas de tus pecados sucias? No, ¿verdad? Ahora Dios te ve con las ropas de Jesús, con su manto de justicia, vestida y ataviada como una novia, vestido como un novio para una boda. Te ve perfecta, te ve perfecto, porque ahora estás en Cristo Jesús. Pero como si fuera poco, Jesús muere, pero resucita el tercer día. La tumba está vacía. Él vive y Él está haciendo esto y te está diciendo que si tú crees en este Jesucristo que estás escuchando, si tú crees en Él, en quien Él dice ser, que Él es Dios, que se hizo hombre, que vino aquí a la tierra, que ha pagado todos tus pecados y que Él se resucitó a sí mismo de los muertos. Él te asegura que te va a dar vida eterna. De eso se trata. ¿Crees que Él es así? Porque si tú crees en esto que Él te está prometiendo, Él te va a dar vida eterna. Jesucristo resucita, paga toda la deuda. Ahora te han perdonado. Y ahora aquellos pecados que te habían puesto en una relación de enemistad con Dios, ya no eres más enemiga, enemigo de Dios, ahora eres amiga de Dios. Te ha adoptado como su hija, como su hijo, te ama. Y entonces Jesucristo ha subido al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Esto de estar sentado a la derecha del Padre significa que Él está en el trono y está gobernando todo el universo. Y está intercediendo al Padre por ti y por mí, para que pudiéramos tener este momento, esta reunión, y pudieras escuchar el Evangelio de Él, las buenas noticias de Jesucristo, donde Dios te ofrece perdón gratuito, absoluto, por su gracia, como un favor inmerecido para ti. Y Dios, Jesucristo, va a regresar un día por todos nosotros. Él se fue al cielo y en este momento nos está haciendo casas, moradas. Y su amor es tan grande por nosotros que Él, pudiendo tener cualquier otro plan, siendo nosotros completamente inmerecedores de todo esto,
Él dice que se fue a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. El Señor Jesucristo un día va a regresar por nosotros para llevarnos a vivir eternamente a su lado. ¿Crees esto? Si crees esto, lo que tienes que hacer es volverte a Dios para decirle a Dios que entiendes que eres pecadora, que entiendes que eres pecador. No le escondas esto a Dios. Y no pretendas salvarte por tus obras, porque eso no es posible. Clama a Jesús. Dile que deseas que Él sea tu Salvador, tu Señor y tu Dios. Estas son las buenas noticias de Jesucristo y están disponibles para todas aquellas personas que con un corazón humilde y humillado se vuelvan a Dios en arrepentimiento. Él les va a salvar sin lugar a dudas. Esto que acabas de escuchar es el Evangelio. Esto es el Evangelio para la gloria de Dios. Si tienes alguna pregunta, ya vamos terminando la sesión de hoy. Lo que has visto es unir todo lo que estudiamos la semana pasada con lo que estudiamos esta semana. Cuando tienes esto y predicas esto que acabas de escuchar, esto es el Evangelio. Hemos visto algunos temas acerca de enseñar a las personas que tienen un problema serio con Dios y de su santidad. Eso está bien para poder elaborar el mensaje. Y vamos a estudiar la próxima semana acerca del arrepentimiento bíblico, ¿ya? Y vamos a estudiar después la siguiente acerca de qué es la salvación por gracia mediante la fe. Cuando tienes todo esto junto, puedes salir a la calle y compartir el Evangelio con todas las personas. Ya vas a ver cómo nos sirve lo de las próximas 2 sesiones también. Pero esto que escuchaste hoy, esto es el Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Vamos a ver si tienes alguna pregunta. Muy bien, gloria a Dios, dice Sergio. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces terminamos por el día de hoy. Que Dios te bendiga. ¿No hay preguntas? Muy bien. Ya sabes, tienes que leer tu sesión y hacer tus tareas. Yo estoy para servirte, me puedes contactar por WhatsApp, por redes sociales, por correo electrónico. Estoy a tu servicio si tienes alguna duda. Que Dios te bendiga. Chao.